en la econometría anterior, no sé cuál es. ¿No? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos, profe. Es en donde teníamos como más de una ecuación y teníamos que darle como solución a ambas. Ah, ¿sí saben? Exactamente. Sí, Mitch, exactamente. Es correcto. Bueno, en estas ecuaciones simultáneas, lo que tienen es, por ejemplo, un ejemplo clásico es una función de oferta y demanda, ¿no? Y tienen los precios y las cantidades demandadas para poder estimar. Pero el problema es que aquí discriminan entre variables endógenas y variables exógenas. Entonces, cuando resuelven su ecuación, sus ecuaciones las resuelven a partir de seleccionar esta parte de endógenas y exógenas. El problema aquí en ecuaciones simultáneas es que, de hecho, hacen una pruebita para saber cuáles variables son endógenas y cuáles variables son exógenas y si su modelo está bien especificado. Pero al final hay cierta incertidumbre en ese caso, poder distinguir bien cuáles son esas endógenas y exógenas. Eh, Otra forma de resolver esos problemas donde tienen más de una ecuación o de una variable donde ustedes quieren estimar es hacer algo que les llaman vectores autorregresivos. Que le llaman var. Vamos a ponerle así. Un var de orden P. Vectores autorregresivos. ¿Vale? Estos vectores autorregresivos lo que hacen es que, a diferencia de ecuaciones simultáneas, esta estructura me hace que todas mis variables, todas, absolutamente todas, considerarlas como endógenas. ¿No? O sea, todos los vectorcitos, hacerlos como, o todas mis variables, perdón, considerarlas como endógenas. Entonces ya rompemos este problema de aquí de saber cuáles son endógenas o exógenas. El tema aquí en los vectores autorregresivos es que se me pueden hacer muchos parámetros en la parte de la estimación y eso complica un poco la parte de la interpretación de los parámetros. Tiene sus ventajas en el sentido de que ya no tenemos esa cuestión de saber cuáles variables son endógenas y cuáles son exógenas dentro de un modelo, pero sí, si tenemos muchos parámetros de rezago, se nos puede hacer un sistema de ecuaciones donde tengamos muchos parámetros que estimar y no tanto el problema es estimarlos, porque el software los estima. El problema es la parte de la interpretación, porque ya se vuelve bastante complicado interpretarlos. Ok, ¿cuál es la estructura de estos modelos? Muchas veces, ¿se acuerdan de matrices o no? Bueno, lo escribo normal y luego. Lo que pasa es que estos modelitos, como son varias ecuaciones, es muy común ponerla de manera matricial o escribirlos de manera matricial. ¿Sí? Pero de las dos formas. Pero generalmente se escriben o se representan de manera matricial. No sé, por ejemplo, tenemos una variable y de t que está en función de un
intercepto más, vamos a pensar que aquí tenemos un parámetro. A ver, lo voy a poner primero matricial. Lo que pasa es que matricial sería algo así. Xt, que va a ser igual a unos interceptos. Aquí vamos a traer nuestra matriz de coeficientes. Aquí sería mi coeficiente 1, 1, mi coeficiente 1, 2, mi coeficiente 2, 1, mi coeficiente 2, 2. Y mis variables rezagadas. Y unos errores. Vamos a ponerle aquí los errores. Este va a ser mi error 1, mi error 2. ¿Ok? Este es un ejemplo de un bar con dos variables y un rezago. Vamos a decir que P va a ser igual a 1 y M es igual a 2. P me da los rezagos y M es el número de variables. ¿Sí? Entonces este sería un ejemplo de un vector autorregresivo, un var 1, que quiere decir que trae un rezago. Noten que aquí las variables están en función de sus rezagos. Si lo ponen de manera... aquí lo que estamos haciendo es que estamos explicando la variable y en función de su rezago y la variable x en función de su rezago. ¿Sí? Esta es una matriz de coeficientes. Estos serían mis interceptos. Aquí me falta un más. Para que sean mis interceptos. ¿Ok? Entonces, en manera de ecuaciones, ¿cómo me quedaría esto? Si lo ven como ecuaciones, esto me quedaría yt igual a alfa 1 más, ¿cómo hacen estas? ¿Se acuerdan cómo multiplicar matrices? ¿O no? Fila por columna. Fila por columna, exactamente. Entonces me queda esta fila por esta columna. Entonces me va a quedar ¿qué? Phi 1, 1 por yt menos 1. Es decir, este por este y luego este por este. Entonces aquí me va a quedar más phi, que sería 1, 2 por xt menos 1. ¿Ve? Este con este. Más este de aquí. Más mi error de mi ecuación 1. Y esa sería mi primera ecuacióncita. Noten que aquí este es un autorregresivo, pero noten que está tanto el autorregresivo con respecto al rezago de su variable como con el rezago de la variable x. ¿Ya vieron? O sea, cuando nosotros vimos autorregresivos, un AR, solamente el AR iba en función de este, pero este vector autorregresivo no solamente es en función de yt menos 1, sino también en función de xt menos 1. Mi siguiente ecuacióncita, ¿cómo sería? Igual, fila por columna, pero ahora voy con ¿cuál fila? Con esta contra esta columna. Entonces, ¿qué sería? Sería xt, que va a ser igual a ¿qué? A su intercepto, que es alfa 2, más la fila por la columna, que es phi 2, 1 por yt menos 1, más phi 2, 2 por xt menos 1, más mi error. Entonces, este es un ejemplo de un var 1 con dos variables que lo puedo escribir de forma matricial así, o en términos de ecuaciones lo puedo escribir así.
¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Generalmente en ecuaciones simultáneas hacían algo parecido con esto. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de esta estructura? Vamos a estar trabajando estructuras parecidas a estas. ¿Sí se acuerdan de las simultáneas o quieren que veamos algún repaso rápido de simultáneas? Un repaso. ¿Un repaso? Ok. Nada más. A ver, vamos a plantearlo ahorita. Vemos algo de cointegración y ya nos vamos a esa parte. A ver, así como estructura, generalmente en los sistemas de ecuaciones simultáneas tienen algo así. Tienen algo, no sé, por ejemplo, yt igual a, no sé, un intercepto más la variable yt más, no sé, otro parámetro que está en función de su rezago más otro parámetro que está en función también de su rezago de la otra variable más un error, ¿no? Y tenemos, no sé, xt que está en función de, no sé, alfa 1 más alfa 2 de yt más alfa 3 de yt, vamos a pensar que sea yt menos 1 más alfa 4 que sea xt menos 1 más mi error. Noten que es muy parecida a la estructura de aquí a esta. ¿Sí? De hecho, es similar la estructura. El problema aquí es que tenemos variables exógenas. Vamos a decir que variables endógenas, vamos a decir. ¿Cuáles son las variables endógenas? Las variables endógenas son las que se explican de acuerdo al modelo. ¿Sí? Es decir, que nuestro sistema va a explicar esas variables. En este caso serían yt y xt. ¿Sí? Y vamos a tener variables predeterminadas o exógenas. ¿Sí? Esas variables predeterminadas o exógenas generalmente son sus parámetros de constantes, son las constantes, ¿sí? Que son los interceptos y los rezagos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que diferenciamos entre dos tipos de variables. Y esas variables exógenas se supone que ya por alguna razón ya tenemos el dato, no nos interesa saber por qué, ni el modelo nos las explica, pero ya están ahí. ¿Ok? Entonces el problema es definir estas de aquí, que generalmente son así. Los rezagos generalmente son las predeterminadas o las exógenas y las variables de interés son las endógenas. Noten que la estructura es exactamente la misma o es parecida, ¿sí? Nada más el tema es esta distinción de esto con esto. Ahora, ¿cómo estimamos esto? Generalmente acá
generalmente se estima por mínimos cuadrados. Para este de aquí hay que tener cuidado porque el problema es que estos errores pueden estar correlacionados. Entonces, cuando estos errores están correlacionados, hay un método de estimación que se llama método SUR, que ya no los da el software, entonces no se preocupen tanto por este método. Nada más tener en cuenta que estos dos errores pueden estar correlacionados, entonces hay que tener cuidado. Entonces, se puede hacer con mínimos cuadrados ordinarios, pero bajo esta restricción. O sea, hay que tener cuidado esta parte. Si estos valores no están correlacionados, pues lo podemos hacer por el método SUR, o lo hacemos por el método SUR. Ahora, esto de acá, ¿cómo se estima? Se estimaría por mínimos cuadrados ordinarios. Esto sí se estima por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Matricialmente, ¿cómo podría escribir esto? ¿Cómo podría escribir matricialmente esto? Generalmente lo ponen algo así, fíjense. Pues sería igual que el anterior, solo que en vez de los phis se pondrían las betas. Sí, sería muy parecido, ¿no? Nada más que noten que aquí traigo un XT, YT, y acá no traigo, ¿no? Acá no traigo XTs, aquí traigo nada más los rezagos, ¿no? Y aquí sí traigo estos. Tener en cuenta que traigo estos. Entonces, generalmente lo escriben algo así. En la estructura es muy parecido. YT, voy a poner un poquito más para acá. YT, XT. Esto es igualito. Igual a lo que dice su compañera. Estos interceptos van. Entonces, tendría beta 1, alfa 1. Más, noten que estos son parecidos a estos. Entonces, técnicamente tengo la misma matriz aquí de coeficientes, ¿no? Nada más que en términos de betas y de alfas. ¿Correcto? Entonces, pero prácticamente es la misma matriz. Entonces, acá tendría que las betas, tendría ¿cuál beta? Esta beta 3 y esta beta 4. Entonces, aquí tendría beta 3 y beta 4. Y acá abajo, ¿qué tengo? Tengo alfa 3 y alfa 4. Entonces aquí pondría yo alfa 3 y alfa 4. Por YT y XT. YT menos 1, perdón, y XT menos 1. Entonces noten que ya puse estos, ya pusimos estos. Nos falta poner estos de acá, que simplemente son los errores, que están exactamente igual como acá arriba. Entonces, como los puse acá arriba, pues como un vectorcito acá, ¿no? Más mi vector de error del periodo para la variable 1, para la ecuación 1 y para la ecuación 2. Noten que ahí es exactamente la estructura la misma. Nada más que aquí traigo betas y traigo alfas. Pero ¿qué me está faltando? Me está faltando estos valorcitos de aquí. Estos de aquí. Entonces, generalmente, ¿cómo los ponen? Hacen otra matricita de este lado. Noten que aquí traigo YT y aquí traigo XT. Entonces,
Aquí traigo ¿cómo le hago para que me den esta XT? Entonces, ¿cómo le hago para que aparezca esta XT? O esta, sí, esta XT. Nada más que ahora la tengo del lado derecho. ¿Qué pasa si aquí le pongo un 1? Y aquí le pongo un menos beta 2. ¿Cómo me dijeron que se multiplican las matrices? Filas por columnas, ¿no? Entonces va a ser esta fila por esta columna. Entonces va a ser 1 por YT. Me da este YT. Y luego va a ser menos beta 2 por XT. Me va a dar menos beta 2 por XT. Pero del lado izquierdo, si lo paso del lado derecho, ya me va a dar este beta 2 por XT. ¿Sí lo ven? ¿O no? Esto me quedaría 1 por YT, me queda YT. Luego beta por XT, me queda menos beta 2 por XT. Igual a todo lo demás acá. Si este lo paso para acá, me quedaría más beta 2 XT. Este término es este término. ¿Sí? ¿Está claro o no? O más o menos. ¿Qué pondría yo aquí abajo? Para que quede completo esto. ¿Qué me faltaría aquí? Ahora voy con esta ecuación. ¿Qué me falta? Me falta este término. ¿Cómo le hago para que se vea reflejado acá? Lo mismo, pero con alfa, ¿no? 1 menos alfa 2. ¿Seguro? Más o menos. ¿Qué pasa si pongo 1 menos alfa 2? A ver. 1 menos alfa 2. ¿Qué me va a quedar? Fila por columna. Fila por columna. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por YT, me va a quedar YT menos alfa por XT menos alfa 2 por XT. ¿Y esto se parece a esto? No, ¿sí? Porque aquí tengo XT solita. Y aquí tengo alfa XT. Y aquí tengo YT. Pero aquí no tengo YT. Tengo YT por alfa 2. Entonces, ¿qué le falta a esto? Está bien, pero está al revés, ¿no? ¿Qué les parece si lo ponemos así? Menos alfa 2 y 1. Entonces, ahora sí. Alfa 2 por YT, luego 1 por XT. Aquí tengo XT.
Aquí tengo xt. ¿Qué pasa si esto lo paso para acá? Me va a quedar xt alfa 2 yt. Y este alfa 2 yt es este alfa 2 yt de aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no? Más o menos. Más o menos. Más que menos o menos que más. Un poquito menos que más, pero ahí voy. Voy entendiendo. Ok. Tenemos No. actitud. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Que tenemos la actitud de querer aprender y entenderle. La actitud. Ok. Está bien. Ok. Noten que esta estructura es muy parecida a esta, ¿no? A la que traíamos acá del bar. Espérense que ya se trabó esto. Ahí está. Nada más que traemos un cachito aquí extra. Si reducimos esta parte, técnicamente es un bar. Entonces, lo que se dice es que la forma reducida de una ecuación simultánea, ¿sí? No sé si se acuerdan, en ecuaciones simultáneas generalmente hacen ecuaciones reducidas. O sea, tienen su sistema de ecuaciones que son simultáneas y en base a eso hacen una ecuación reducida, hacen ecuaciones reducidas. No sé si se acuerdan. Esas ecuaciones reducidas generalmente nos quedan como, eso ya nos queda como un bar, como un vector autorregresivo. ¿Ok? Ok. Entonces, si quieren, ahorita revisamos un poquito más de estas ecuaciones simultáneas y estas ecuaciones reducidas. Pero bueno, esta sería la estructura de una ecuación simultánea o de un matricialmente. En cuestión de ecuaciones sería algo así. Esta sería para un bar. Matricialmente sería así para un bar. Es que tengo dudas. ¿Les di algo de cointegración a ustedes o no? Ya no me acuerdo. A ver. Sí, ¿no? Se los pregunté en el examen. ¿No? A ver. Sí, más o menos. Sí, a ver. Más que creo que lo vimos con los errores. Me acordé. A ver, vimos algo de cointegración. Por ahí chequen sus apuntes al inicio. Hicimos una practiquita, creo. Bueno, no me acuerdo. A ver, esta parte de cointegración es una relación de corto y de largo plazo. Estoy casi seguro que sí se los di. A ver, no sé si alguien tenga sus apuntes ahí de casualidad. Revise algo de cointegración, relación de largo y de corto plazo. Según yo, les di la prueba de Granger. Pero a ver, ¿qué significa esta prueba de Granger? Nosotros tenemos dos variables, ¿sí? Por ejemplo, yt igual a
alfa más yt menos 1 más un error. Y tengo otra variable que está rezagada. Vamos a ponerle con betas. ¿Están de acuerdo que es un autorregresivo AR1? Y este también sería un AR1. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si ustedes corren una regresión, algo así, yt igual a, no sé, phi más phi1, xt más et? Ok, si corremos algo así, y lo que encontramos es que tenemos R cuadradas significativas. Ajá. Este phi también significativo. Pero tenemos una Durbin-Watson muy pequeña. ¿Sí? Corremos esta regresión y tenemos estos resultados. Una R cuadrada significativa, una phi1 significativa, quiere decir que su coeficiente es diferente de 0, pero tenemos una Durbin-Watson muy pequeña. Aquí podemos tener dos opciones. Que esto sea una regresión espuria, es decir, que esta X no tenga que ver nada con esta YT. ¿Sí? O puede ser que esto sí sea una combinación lineal de X y Y y que sí tengan algo que ver en el corto plazo. Ajá. Ahora, si no tiene nada que ver, hay que revisar estos errores. Sí, hasta me acuerdo que hicieron una practiquita de esto. Revisamos estos errores. Si estos errores son una caminata aleatoria, es decir, que no son ruido blanco, significa que esto es una regresión espuria. ¿Sí? Entonces aquí lo que tendrían que hacer es revisar los errores y ver si son ruido blanco. Es decir, son estacionarios. Si no, si no lo son, quiere decir que esta regresión es espuria y no me sirve. Sí, ya me acordé. Hicimos una del consumo con el PIB, ¿no? A ver, voy a revisar sus prácticas. Esa es la interpretación analizada. Sí, sí lo vimos. Bueno, le damos una repasada. Ok, entonces, esta es una primera prueba de cointegración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La cointegración, si nosotros tenemos cointegración, quiere decir que hay una relación de largo y de corto plazo. Relación de corto y largo plazo entre dos variables. Una primera forma de revisar cointegración es este método de Granger.
Ujú. Este método de Granger asume que si yo tengo dos series de tiempo, esta es una serie de tiempo 1, esta es una serie de tiempo 2, que aparentemente no tendrían nada que ver, y las junto, ¿sí? Es decir, hago una regresión entre ellas. Aquí está mi regresión entre Y y X. Entonces, si esa regresión tiene estas características, donde tengo una R cuadrada significativa, mi parámetro phi es significativo, pero tengo una Durbin-Watson muy pequeñita, lo que podría sospechar es que esta regresión es una regresión espuria, que significa que no tiene nada que ver una con otra. Ahora, hacemos una prueba de errores, es decir, revisamos estos errores de aquí. Revisamos si son ruido blanco. ¿Cómo reviso si una serie es ruido blanco o no? A ver, pregunta. ¿Cómo puedo revisar si una serie es ruido blanco o no es ruido blanco? Pregunta de examen. ¿Cómo puedo revisar si una serie es ruido blanco o no es ruido blanco? Por la gráfica. Por la gráfica, Marifer. Ok. Ahora, es una condición que me podría decir que si es ruido blanco o no ruido blanco. Así es. ¿Qué tal si me falla tantito la vista? Una podría ser la gráfica, aunque no, digamos que no es una prueba suficiente. ¿Qué más podemos hacer para saber si es ruido blanco o no ruido blanco? A ver, ya le estoy dando una pregunta de examen. No se me había ocurrido preguntar, pero ¿cómo puedo saber si una serie es ruido blanco o no ruido blanco? Marifer dice que con la gráfica, y sí, puede ser, pero no es una condición suficiente. ¿Qué otra cosa podría ser? Algo sobre la varianza que era constante. Ok. Pero eso me ayuda a probar, ok, ¿y cómo sé si mi varianza es constante? Porque había una media, cero, o no era indistinta, algo así lo había explicado. Ok, media cero, varianza constante. ¿Y cómo sé que tengo una media cero y una varianza constante? No me digan eso. No me digan eso. A ver. ¿No? ¿Nadie? Ah, no. Que sea ruido blanco o que no sea ruido blanco, ¿qué significa que yo tenga una caminata aleatoria?
Si tengo una caminata aleatoria, ¿tengo ruido blanco o no tengo ruido blanco? Dice Carlitos que no. Ok, no tengo ruido blanco. Ok, ¿cómo sé que tengo una caminata aleatoria? Si tengo una caminata aleatoria, ¿mi serie es estacionaria o no es estacionaria? No, estacionario. ¿No es estacionaria? ¿No, Giovanna? No, profe, creo. Ok. ¿Cómo sé si es estacionaria o no es estacionaria? Analizando la correlación, ¿no? La correlación. No, el auto, bueno, en eViews, la gráfica, el p-value, El correlograma. el correlograma. Ok, Pues a ver si correlograma. tiene media constante o varianza constante. Ok, para que sea estacionaria debe tener media constante y varianza constante. Ok, puedo revisar mi correlograma. ¿Qué más puedo saber para saber si una serie es estacionaria o no es estacionaria? Calculando la prueba de Dickey-Fuller. Ok, era aumentada, ¿no? Ok, si tengo ruido blanco, si yo tengo un ruido blanco, significa que yo tengo una serie estacionaria. Para revisar si una serie es estacionaria o no, por ahí hicieron una practiquita donde ustedes revisaban la gráfica, como dijo Marifer, luego revisaban su correlograma y luego revisaban la Dickey-Fuller. En base a esto podían saber si una serie es o no estacionaria, que es lo mismo que decir que tengo un ruido blanco. Cuando tengo ruido blanco significa que mi serie es estacionaria. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo revisar si los errores de esta regresión son estacionarios o no, o tienen ruido blanco o no? Pues saco los errores, los grafico, me va a dar una pequeña idea de cómo están, veo su correlograma y los compruebo con la Dickey-Fuller. Entonces, si estos errores son ruido blanco, o dicho de otra forma, son estacionarios, o dicho de otra forma, no son una caminata aleatoria, entonces quiere decir que esta regresión es válida y existe, ¿sí? Y hay una relación de largo plazo entre esta Y y esta X. Ajá. Y que seguramente están cointegrados. ¿No? Hay una regresión, hay una relación de largo plazo. Ujú. Entonces, si tenemos esta regresión y esta regresión si estos errores son estables, ¿sí? ¿Qué significa que sean estables? Que sean estacionarios, que sean ruido blanco o que no sean una caminata aleatoria. Cualquiera de esos tres sinónimos. Ajá. Entonces, si estos errores, ¿cómo le puse? Sí, son estacionarios o son estables, estacionarios, o tienen ruido blanco, o dicho de otra forma, tienen media constante y varianza constante. Ajá. Entonces hay una tendencia en común. Común entre X y Y. Ujú. Y entonces significa que esto hay cointegración. Hay una relación de largo plazo entre esas dos variables.
Ujú. Dicho de otra forma, se dice que X y Y se encuentran cointegradas. Ahora, debe cumplir ciertos criterios para que esto se cumpla. Para que esto se cumpla, X y Y, esto es importante, para que dos series sean cointegradas, deben de cumplir algo importante. Las variables deben ser integradas. ¿Qué significa que dos variables sean integradas del mismo orden? Otra pregunta de examen. ¿Qué significa que dos variables sean integradas del mismo orden? Y aquí ya deben tener una buena, ¿eh? No me vayan a salir como en el examen pasado que ni una buena, ¿eh? Y aquí ya les soplé una. Y aquí estoy soplando otra. ¿Qué significa que dos variables sean integradas del mismo orden? De todo esto, ¿dónde está el Pedrito, eh? Ya ni entra, creo. Está igual que yo. Es que nos dijo examen y mi mente se... No. Ah, Carlitos, no me digas eso. Y el Pedrito anda como yo, ya no doy clase y el Pedrito también ya ni entra. Se solidariza con usted, profe. ¿Andé? ¿Que sé qué, perdón? Se solidariza con usted, profe. No, hombre, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué significa que las variables deben ser, que las variables sean integradas del mismo orden? ¿Es en donde todas las variables sean estacionarias? Que diga, donde sean estacionarias. ¿Cómo, Giovanna? No, no lo entendí, perdóneme. ¿Que la qué? En donde la variable es estacionaria. Ok, significa que es en el orden donde las dos variables son estacionarias. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran integradas de orden 1. ¿Qué significa que son integradas de orden 1 las dos? Que son estacionarias en primeras diferencias. ¿Sí? Entonces, las dos variables deben ser estacionarias en el mismo nivel. ¿Sí? Si fueran en 1, quiere decir que las dos, con diferenciarlas una vez, ya se hacen estacionarias. Entonces, que las variables sean integradas del mismo orden, quiere decir que en el mismo nivel son estacionarias las dos variables o las n variables que tenga. ¿Sí? ¿Ok? Así, fácil. Ok, ya tienen dos buenas, ¿eh? No vayan a salir en el examen con que no. Si no lo cambia, profe, pues sí, son dos buenas. ¿Cómo, Fer? Luego dice que son preguntas de examen y pone otras más difíciles. No, nunca les he dicho que tengo... Bueno, no me acuerdo, la verdad. Bueno, entonces, para que sean cointegradas, las variables deben ser del mismo orden. ¿Ok? ¿Qué significa que sean del mismo orden? Que son diferenciadas o que son estacionarias en el mismo nivel. ¿Mm? Ok, ahora, esta relación es otra cosa importante. Si yo tengo dos variables y se cumple esta parte de que estos errores son estables, quiere decir
que hay una relación de tendencia. Y esa relación de tendencia lo que significa es que hay un vector linealmente independiente entre las dos variables. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos variables, yo tengo un error linealmente independiente. Si tengo más de dos variables, significa que puedo tener una cointegración múltiple. ¿Qué significa esto? Que más de dos vectores o más de un vector, o existe una combinación de más de un vector linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, si tenemos M series, vamos a ponerlo así. ¿Sí? O M variables. Vamos a pensar que tenemos X, Y, Z, T, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos M series, pueden existir más de un vector de cointegración. Es decir, más de un vector linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, en general, el máximo nivel de vectores de cointegración van a ser m-1, donde m es el número de variables. ¿Sí? Por ejemplo, si m es igual a 2, entonces, ¿cuántos vectores de cointegración tenemos? 1. Si m es igual a 4, ¿cuántos vectores de cointegración máximo podríamos tener? No es que realmente los tengamos, es máximo lo que podríamos tener. Serían 3. Más que abusados, porque aquí un error clásico es que cuando tenemos más de un vector de cointegración, eso puede ser un problema de identificación, es decir, que a lo mejor nuestro sistema o nuestro modelo lo estamos planteando de manera errónea. ¿Ok? ¿Sí? O sea, sí puede ser que tengamos más de un vector de cointegración, pero hay que tener cuidado porque muchas veces cuando tenemos más de un vector de cointegración, es decir, más de un vector linealmente independiente, eso puede ser un aviso de que tengamos algún error de identificación en nuestro modelo. ¿Sí? Que quiere decir que estamos planteando mal nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prueba de Granger? Esta prueba de Granger, lo que me dice es, esta prueba de Granger que me dice, si dos series son estacionarias en el mismo nivel o son integradas del mismo orden, y yo corro mi serie en niveles, es decir, corro esta regresión, y tengo R cuadrada significativa, este parámetro significativo y una Durbin-Watson pequeña, puede que tengamos un error en esta regresión y esta regresión sea una regresión espuria. Sin embargo, si revisamos estos errores y estos errores son ruido blanco, significa que hay una relación de tendencia entre estas dos variables y se dice que son cointegradas. ¿Qué significa que sean cointegradas? Que existe una relación de corto y de largo plazo entre dichas variables. ¿Ok? ¿Están claros esos conceptitos? Ahora, que sean matricialmente, que sean cointegradas, significa que existe un vector linealmente independiente entre esas dos variables. Ese vector linealmente independiente es el que me da la cointegración. Si tengo más de dos variables, puedo tener más de dos vectores linealmente independientes, por lo tanto se dice que podría tener una cointegración múltiple. ¿Cuántos vectores linealmente independientes puedo tener? M-1 variables. Es
Es decir, si tengo dos variables, solamente puedo tener un vector de cointegración. Si tengo tres variables, puedo tener uno o dos vectores de cointegración. Además, con la salvedad de que muchas veces tener más de un vector de cointegración implica que mi modelo esté mal especificado. ¿Ok? ¿Dudas con esta parte de esta de Granger? Esta pruebita de Granger. ¿No? No dice nada. Puede ser un problema. Ok. Vamos a dejarle aquí. El jueves le seguimos con esta parte de integración. Por ahí tenemos una... les debo ahí que no les subí porque tenemos una practiquita ahí de Garch. Necesito que la hagan. Se la subo al ratito mañana. Que según la semana pasada me dijeron que tenían muchas tareas. Según. Ok, vayan repasando los conceptitos, ¿no? Porque ya prácticamente la otra semana es el examen.